Bienvenidos a otra entrega de Los Agitadores de Guerra, esta vez solo con Hochi. Kermit tuvo que irse y vamos a echarle un vistazo a Hungría, porque Hungría puede perder todo lo que ha conseguido en 16 años de gobierno. Orbán dio un discurso dramático a la nación. Así que los húngaros colaboradores de los rusos, ya tenemos grabaciones de cómo van a Moscú a recibir órdenes. Y creo que solo una persona que realmente no quiera ver la colaboración no la verá ahí. ¿Qué dices? Estoy de acuerdo. Aquí Hungría me parece como Bielorrusia de la década pasada, cuando Lukashenko intentaba jugar a dos bandas, tanto para Occidente como para Oriente, y no le salió muy bien y terminó en Rusia. Eso se debe a que los húngaros tienen una forma un poco peculiar de relacionarse con Rusia. Mucha gente piensa que los húngaros deberían tratar a Rusia con desprecio por lo que pasó en el 56, pero el problema es que según los húngaros, los rusos no son los culpables de lo que pasó en el 56. El culpable de lo que pasó en el 56 es Occidente, porque Trianon es cosa de Occidente. Si no fuera por Trianon, no habría habido el 56. En segundo lugar, la culpa es de Occidente porque los húngaros terminaron en el bloque oriental, a pesar de que no eligieron al Partido Comunista y Occidente no hizo nada por ellos. Así que si no fuera por el Trianon causado por Occidente y la creación del bloque oriental también causada por Occidente, no habría habido el 56. Y además, también está la culpa de que durante ese levantamiento, los insurgentes fueron animados por los medios occidentales a resistir, diciéndoles que vendrían tanques occidentales a ayudarlos, ¿verdad? Y no vinieron. Así que básicamente el 56 es un trauma causado por Moscú, pero le echan más la culpa a Occidente por estos 3 puntos. ¿Te sorprende eso o básicamente lo entiendes? Básicamente lo entiendo. Si ves la historia de Hungría en el siglo pasado, en todo ese tiempo solo hubo 3 grandes líderes en Hungría. Fue el almirante Miklos Horthy, Sí, un nazi o aliado de los nazis, así es. aliado de los nazis, y es como un dato curioso que fuera almirante, aunque Hungría no tiene acceso al mar. Pero el reino de Hungría sí tenía acceso al mar, así que... Pero el reino de Hungría sí tenía acceso al mar, sí. Y el segundo fue el primer ministro comunista, si no me equivoco, Kadar. Sí, Kadar y su socialismo de Gulash. Sí, Que Hungría, bajo el socialismo en el bloque del Este, era uno de los países más libres. Ahí se podía emprender, pregúntenle a sus padres o abuelos que la gente iba allá simplemente por discos occidentales, por música occidental y así. Hungría era como esa isla de libertad en el bloque del Este. una de las islas, sí. Sí, La otra gran isla fue Yugoslavia, que eligió su propia versión del comunismo. así es. Y el último, el tercero, que gobernó durante mucho tiempo en Hungría, es Orbán, quien de hecho logró que sus estructuras y las personas vinculadas a su gobierno se infiltraran en todo el Estado, desde varios niveles de gobierno hasta organizaciones sin fines de lucro. Lo cual es paradójico porque los aliados de Orbán luchan tanto contra las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro son una de las formas en que Orbán secuestra a Hungría, al Estado húngaro. Así es. Ahí también es bueno mencionar que las elecciones que se nos vienen este domingo serán sobre todo, digamos, una pelea de cerdo contra cerdo, solo que cada uno es un cerdo por una razón diferente. Y Peter Mayer es ese tipo de cerdo que nos conviene más. ¿Es ese un resumen que consideras correcto? Porque según yo, Peter Mayer también es un buen cerdo. Yo estaría de acuerdo con eso. Ni Mayar ni Orbán representan una opción ideal. De hecho, también estaría de acuerdo con la afirmación de que Mayar es solo un Orbán más joven. Ambos empezaron igual, ambos pasaron por el partido de Orbán, y simplemente aquí Mayar sintió que el Rey León ya es viejo y que simplemente hay que derrocar al Rey León para que alguien nuevo pueda convertirse en el Rey León.
Así es, Simbo. ¿Y crees que Magyar puede ganar? ¿Y qué pasará si gana? Porque en mi opinión aquí hay un gran riesgo de que si no obtiene la mayoría constitucional, va a decepcionar mucho a esos húngaros que quieren la desorbanización. Así que en 4 años Orbán podría regresar fácilmente. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, si obtiene la mayoría constitucional, podría hungarizar Hungría en nombre de la desorbanización si tomamos en cuenta su nombre. Sí, así que básicamente solo cambiaría la administración en lugar de que se pueda decir que Hungría va por el camino correcto. Pero por otro lado, si Hungría toma el camino hacia la Unión Europea y regresa a la OTAN sin ir a contarle todo a Moscú, eso podría ser un cambio para mejor. Y sobre el primer punto creo que tiene una oportunidad porque la gente ya está cansada del gobierno de Orbán, que en realidad solo ha llevado a que Orbán y su gente se colgaran del Estado y simplemente estén chupando el dinero, donde en realidad la mayoría simplemente la reciben sus amigos, que ha ido reuniendo a lo largo de su vida. Ujú. Así que eso le molesta mucho a la gente y se puede ver que en las ciudades más grandes e incluso en las ciudades medianas, Peter va adelante en las encuestas. El problema es que esas encuestas las hacen agencias estatales. Sí, lo hacen agencias privadas, a veces están vinculadas al gobierno, a veces a alguien más, pero no son imparciales y usan un método de encuesta anticuado que en la República Checa se dejó de usar porque no funcionaba bien con los votantes indecisos. Así que en este momento, obviamente, el problema es que básicamente no se puede confiar en las encuestas en Hungría. ¿Sí? Otro punto es que en Hungría la gente a menudo tiene miedo de decir por quién vota, porque no quieren llamar demasiado la atención sobre sí mismos. Así que yo diría que el apoyo a Víktor Orbán podría ser incluso mayor de lo que indican esas encuestas. Y si ese apoyo es, por ejemplo, solo 5% menor que el de Magyar, sí, si por ejemplo Magyar obtiene exactamente 45% y Víktor Orbán obtiene 40%, entonces, considerando cómo está diseñado el sistema electoral, es decir, que los distritos están dibujados exactamente para favorecer a Orbán, entonces Orbán puede ganar. Esto se debe a que, por ejemplo, si tienes una ciudad o una zona que votaría por Magyar o que tradicionalmente no vota por Orbán, entonces esta zona, por ejemplo, se divide y se conecta con otra zona que suele votar más por Orbán. Y con base en eso, cuando hay esas circunscripciones uninominales de una sola vuelta, porque en Hungría la mitad del parlamento o la mayoría del parlamento se elige como nosotros elegimos el Senado, entonces cuando esas zonas están divididas de esa manera intencional, hay más posibilidades de que gane precisamente Orbán, porque está dividido para que el partido de Orbán tenga ventaja. Así que Peter Magyar tiene que ganar por lo menos por 7, 8, 9% para realmente tener más diputados en ese parlamento que Magyar, es decir, que Orbán, y así poder ser primer ministro. Así es, el sistema está dividido así a propósito para favorecer al partido de Orbán. Esos uninominales, partes. Entonces principalmente los ocupan personas del partido de Orbán, porque simplemente los votantes los eligen ahí. La mayoría son simplemente pequeños pueblos, las aldeas apoyan a Orbán. Siguiente, otro paso que ayuda a Orbán es que les dio derecho al voto a los húngaros que viven fuera de Hungría. Sí, creo que son como 400,000 personas, ¿verdad? 300,000 están en Eslovaquia. 300,000 en Eslovaquia, ¿sí? Sí, además de eso también hay una gran minoría en Rumania. Entonces, digamos que pueden llegar del extranjero 500,000 de votos que van a votar más seguido por Orbán que los húngaros de Hungría, porque él les dio ese derecho y él lucha por sus intereses y él habla de esa gran Hungría, ¿verdad? Los húngaros no conocen la palabra ujersko. Sí, así es. Muchas de esas personas más bien votan por Orbán.
Si vemos, por ejemplo, a nosotros y nuestras elecciones, como el 80 o 90% de los votos del extranjero son más proeuropeos, más liberales que los que realmente votarían, ah, votarían por algún partido tipo Babiš o el de los automovilistas. Pero aquí en Hungría es al revés. Que la mayoría vota por Orbán y los más liberales, la mayoría de ellos vota por los socialistas, que tienen más o menos entre 5 y 8%. Sí, así es. También hablamos sobre lo que hace que Hungría sea como es. Y ahí hablé sobre el 56, sobre su actitud hacia Rusia y que básicamente son la quinta columna de los rusos. Que el 56 debería liberarlos de eso, pero no lo hace, porque culpan al occidente por eso. Pero aquí hay otro punto por el cual en este momento son prorrusos. Y eso no es tanto porque tengan algún sentimiento hacia los rusos, sino que simplemente perciben que los rusos podrían ayudarles a restaurar la Gran Hungría. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista checo, eso puede sonar absurdo, como ¿por qué querrías restaurar la Gran Hungría? Sí, nosotros como mucho a veces sentimos algo de nostalgia por Checoslovaquia y los eslovacos nos lo hacen muy fácil no tenerla. Así que gracias a Dios por ellos, que nos lo hacen tan fácil. Y aparte de eso, aquí no tenemos nada a lo que referirnos. Las tierras de la corona de Bohemia que Silesia nos pertenecía, eso ya fue hace muchísimo tiempo. Así que simplemente no tenemos nada de eso ahí, mientras que los húngaros realmente lo tienen en la memoria viva. O bueno, en la memoria viva sí, simplemente lo tienen codificado en su ADN, que Eslovaquia simplemente no es Felvidek, ¿verdad? Que Rumania, la mitad es rumana y la otra mitad es húngara, que su nación simplemente está dispersa ahí. Y realmente no es ese tipo de nacionalismo paródico que a veces podemos ver. Honestamente, no estoy... Ahora no puedo decirlo, pero ya saben, ese tipo de nacionalismo paródico, como cuando digo que nos subimos a los tanques y ocupamos Bratislava, ¿sí? Simplemente, por supuesto que no lo decimos en serio, es más bien como, es una broma en un 90%. Quizá podríamos ocupar Bratislava, pero en un 90% es simplemente una broma. Pero los húngaros sí se lo toman en serio, muy en serio, esto de restaurar Hungría. Y eso tanto los universitarios como los húngaros más liberales y también los más conservadores. Simplemente extrañan esa gran Hungría. Y por eso hay como una hostilidad hacia Ucrania. Porque en primer lugar ellos saben que Ucrania tiene parte de su territorio histórico que les gustaría recuperar. Y en general hay una intolerancia histórica hacia los ucranianos. Entonces, el problema no es que los húngaros amen a Rusia, simplemente quieren territorio ucraniano y odian a Ucrania. Por eso son prorrusos, básicamente. Sí, el resultado es similar a cuando colabora Fico, pero Fico colabora porque simplemente es un títere de Rusia, mientras que Orbán colabora porque tiene intereses imperiales. Quizá estaría de acuerdo con eso, o sea... Los húngaros estaban acostumbrados a que su territorio simplemente fuera más grande y por lo tanto podían proyectar un mayor poder. Y de la noche a la mañana perdieron ¿cuánto? ¿60%? ¿70% de todo el territorio? Que de hecho controlaron durante 1000 años. Lo cual es bastante tiempo. Pero al mismo tiempo diría que no es que odien a los ucranianos y por eso sean prorrusos. Pero más bien lo ven como que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ese enemigo de mi enemigo me vende petróleo barato. Sí. Sí, entonces, según tú, no hay realmente una hostilidad hacia los ucranianos, que el problema no viene directamente de Ucrania, sino que es puramente una cuestión geopolítica, ¿verdad? Yo creo que es puramente una cuestión geopolítica. Y Orbán siembra miedo hábilmente para que la gente vote por él. Y por eso ese argumento sobre Ucrania, que Ucrania es un gran enemigo y que Zelensky quiere dominar Hungría, es tan fuerte. Si recorres un poco Budapest, en cada esquina simplemente ves un cartel con la mueca de Zelensky, von der Leyen y otros similares. Sí, esas personas son percibidas de manera completamente diferente allá que aquí, ¿verdad?
Aquí, en su mayoría, Zelensky es percibido de manera positiva y, en todo caso, te molesta porque siempre está pidiendo dinero. Y von der Leyen aquí es vista más bien como alguien incapaz, pero en Hungría la presentan como alguien que simplemente quiere controlarlos. Sí, como que Sí, es simplemente un sentimiento completamente diferente hacia estas personas. Una presentación completamente diferente. ese Bruselas malvado que nos ordena y quiere controlarnos a todos. ¿Mm? Me parece un poco miope considerando lo extremadamente reñidas que están esas elecciones, que nuestro gobierno vaya a Hungría y apoye a Víctor Orbán, porque me parece muy arriesgado, ya que realmente no tienes mucho que ganar apoyando a Orbán. Si no lo apoyaras, creo que no se vengaría. Mientras que si apoyas así a Orbán y gana el húngaro, luego te lo puede echar en cara. Y según mi punto de vista, nuestro gobierno apoya a Orbán porque si gana Orbán, en la Unión Europea tendrán una voz más fuerte países como Chequia, Eslovaquia y Hungría. Porque en el momento en que Orbán pierda, la única voz de ese tipo será la de Fico, quien está completamente aislado en Europa. Y Chequia, Pero Orbán también. eso sí, pero Orbán puede bloquear algunas cosas del Parlamento Europeo a cambio de algunas concesiones. Lo hemos visto varias veces que los húngaros bloquean regularmente toda la ayuda a Ucrania. Pero ha pasado un par de veces, no es que hayan votado a favor, sino que simplemente se retiraron de la reunión y por eso el paquete pudo ser aprobado. A cambio de alguna concesión, Sí, entiendo. los eslovacos son más bien de esos que simplemente se aprovechan de eso y no es precisamente un aliado muy fuerte en la Unión Europea. Sí. Lo que me parece aún más interesante es que Víctor Orbán es probablemente el único político en el mundo al que cuando va a elecciones Trump le llama y le desea mucha suerte. Y le llama a Putin y le desea mucha suerte. Y tal vez hasta le mandó un mensaje de texto, sí. Lo cual me parece muy interesante. Es el único fenómeno en la Unión Europea, sí, al menos que yo recuerde. No estoy seguro si incluso en el mundo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo es un símbolo de que en Hungría hay algo de eso. Algún tipo de gobierno que le impresiona a los rusos. O de alguna manera le conviene a los rusos. Y al mismo tiempo le impresiona a los Estados Unidos. Y eso podría darnos una señal escalofriante de que en realidad a los Estados Unidos les impresiona el estilo ruso de gobernar el país. Y también les gustaría tenerlo. Me refiero principalmente a la administración de Trump, ¿verdad? Es como una confirmación. Yo lo especificaría un poco más. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Pero yo lo especificaría más porque los rusos apoyan a Orbán porque él los ha tratado de cierta manera durante 16 años. Él es su enlace en la Unión Europea. Así que también obtienen información de él. Y Hungría bloquea regularmente esos paquetes para Ucrania. Eso es como la postura de Rusia. Y América, o mejor dicho, la administración que gobierna en Estados Unidos apoya este tipo de gobiernos nacionalistas en toda Europa. Porque eso divide a la Unión Europea. Sí, porque eso divide a la Unión Europea y esa unidad. Sí, pudimos verlo con Le Pen. Allí también lo apoyaron simplemente los seguidores de Trump. Y al mismo tiempo también lo apoyó Rusia con una suma considerable de dinero. Claro, pero no de manera completamente pública, ¿verdad? No públicamente. No públicamente. Y aquí hay otra diferencia, que por supuesto Le Pen era candidata, pero no estaba en el poder. Aquí es literalmente un primer ministro en el poder al que apoyan tanto Rusia como Estados Unidos. Y lo dijiste bien que Rusia lo apoya porque les hace el juego. Mientras que Estados Unidos lo apoya porque una Unión Europea debilitada es lo que le conviene a los Estados Unidos.
Lo cual, por cierto, es otra información que nos resulta útil y que se nos confirma. Que si alguien tenía dudas de que a los estadounidenses no les molesta que la Unión Europea sea fuerte o que los estadounidenses quisieran que existiera una Unión Europea fuerte, aquí está la confirmación de que no es así. Quieren tener una Unión Europea lo más débil y lo más dividida posible. Por eso apoyan a Orbán. A Orbán, si ves la proyección de esa influencia, puedes notar un patrón donde tanto Rusia como Estados Unidos apoyan a las mismas personas, pero con diferentes propósitos. Tanto Rusia como Estados Unidos apoyaron a Le Pen en Francia, apoyaron a AfD en Alemania y apoyan a Orbán en Hungría. También apoyan a PiS en Polonia y apoyaron... ¿Rusia apoya a PiS? Eso no me parece muy probable. Con Rusia no lo sé, Estados Unidos, ¿seguro? Sí. De Rusia he visto algo, pero no quiero decirlo tan abiertamente. Creo que en el caso de Rusia era algo así como que Rusia no apunta porque sabe que no tiene sentido, así que en Polonia no apunta a ningún sentimiento prorruso, sino que más bien ataca a la parte conservadora. O sea, entiendes, ahí más bien llevan esa guerra cultural de conservadores contra liberales y apoyan a los ultraconservadores contra los liberales. Sí, tienes razón. Así es, sí. Por eso también en Polonia significó incluso la entrada del fascismo, cuando el partido, ahora no recuerdo el nombre, pero el partido fascista obtuvo como 10 o 12% de los votos. Eso es verdad, sí. En la Polonia conservadora y católica, lo cual fue muy interesante. Pero bueno, tampoco es tan sorprendente, ¿verdad? Está bien. De todos modos, les vamos a echar porras a los húngaros. El domingo estaré ahí, así que si les interesan las elecciones húngaras, sintonícenme el domingo en sus radios y en sus pantallas de televisión y veremos cómo termina todo esto. Damas y caballeros, escríbanme en los comentarios cómo perciben a los húngaros. Muy bien, escríbanme en los comentarios a quién apoyan en Hungría y nos veremos la próxima vez. Apoyen el contenido, den like, compartan y cuídense, vayan a los streams